Ya, entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer es llevar esto a un diagrama, o vamos a armar un triángulo. ¿Ya? No, me dejo cortar. Ya, vamos a hacer la figura. Entonces, esta figura de acá es un triángulo, ¿sí? Un ángulo de elevación, la base de del donde se ha medido y la altura. Entonces, el triángulo bueno, sería de esta forma. Esta sería la altura de la torre. Entonces, tenemos el triángulo de esta forma, ¿no ven? Donde en este triángulo tenemos brazos. Por ejemplo, y este lado tiene 135 pies. Luego, este ángulo de acá vale 57 grados, y 20 minutos. Este es el ángulo que mide con 27 grados y 20 minutos. Ahora la pregunta que les hace es ¿cuánto mide la altura de la torre? Entonces, esto en el problema le denominan con D. Entonces, también ¿no? D. La pregunta es ¿cuánto vale de minuto? Entonces, ¿cómo podemos resolver una idea? Con triángulos vamos a tener. Como ustedes ya han practicado, ya deberían resolver. Tienen dos datos. Tienen un ángulo y tienen un cateto. No tienen ley porque no son cálculos. ¿Vale? La pregunta que nos dice es calcule la distancia. Entonces, de este ángulo de aquí, 130, este lado, ¿qué sería? Su cateto opuesto, su cateto adyacente. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? De este ángulo de aquí, del ángulo que es 57 grados 20 minutos, 135, ¿qué sería? ¿Su cateto opuesto o su cateto adyacente? ¿Su cateto adyacente? Exacto. Su cateto adyacente.
Y esta distancia D, ¿qué sería? ¿Su cateto opuesto o su cateto adyacente? Cateto opuesto. Opuesto, entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿En cuál de los tres, seno, coseno y tangente, se utiliza el cateto opuesto y el adyacente? ¿En cuál? Seno, coseno o tangente. El coseno en adyacente. ¿En cuál se utiliza el opuesto y el adyacente? ¿En el seno, el coseno o la tangente? El coseno. Coseno. Coseno de ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, no es. El coseno utiliza la hipotenusa. Estamos hablando de la hipotenusa. De este de acá. Seno. La tangente. La tangente. La tangente, su definición dice que la tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Entonces la tangente la utiliza de los dos valores. Entonces acá resolvemos usando la tangente. Y escribimos. Tangente de 57 grados (20 minutos) es igual a una fracción. Al cateto opuesto, que es D para nosotros, dividido entre el cateto adyacente, que es 135. Entonces, esto es lo que hay que resolver. ¿Ya? Cateto opuesto sobre el adyacente. D sobre 135. Entonces, despejamos D. 135 va a multiplicar. Ya tenemos 135 por tangente de 57 grados 20 minutos. Es igual a... Calculadoras, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? Las calculadoras me pueden decir. Nadie tiene calculadora. Yo, profe. Ya, dime, dígame. Ah, no da. 211. ¿Eso les ha salido en la calculadora o me están diciendo lo que está en la fotocopia? Si no les sale en la calculadora, me tienen que ir por mental. Para que veamos dónde está el error, porque cuando hagan su tarea, pues ahí van a ver más, si no les está saliendo el resultado. Profe, en la calculadora no puede ser la coma o el minuto. Directo sale redondito. Sí, Eso. profe. Les va a salir a ustedes con redondito, sí. Sí. Ah, ya. La calculadora ya sabe que el siguiente ya no es grado. 210.5. 210.5 entonces, profe. Sí, profe. 200. Sí, 210.5. Punto 5 nomás, no hay más números. No, punto 55. 55. Ajá. Sí. Ya, entonces esa es la respuesta. 210.55 pies, porque mide este. Entonces, esa torre mide 210,55 pies de altura. Ya. Respuesta, pues tenemos que poner. Mide 210,55
55 y está resuelto el problema. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Profe, no he entendido los casos de... Más fuerte, por favor, no escucho. No lo he entendido muy bien del de lo que el primer ejercicio que realizar. No te he escuchado muy bien, pero vamos a tratar de... Lo primero que tienen que hacer es este es el problema. Este es el problema. Este es su dibujo. Este dibujo está con una torre. Entonces, esto nosotros lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a un triángulo. Sí, yo lo he hecho. Esta figura yo lo un triángulo. Ese triángulo acomodo los datos donde eran. Luego aquí vamos a decir. Para calcular T hay muchas formas de hacerlo. Entonces, si quieren pueden resolver todo el triángulo. Calcular la hipotenusa, calcular cuánto vale este ángulo y luego en algún momento yo creo que calcular el triángulo. No hay ningún problema. Pero yo lo he hecho directo. O sea, ¿cómo puedo hallar este T directamente? O sea, sin calcular los otros. Entonces, la única manera hallado porque he encontrado es usar la tangente. Lo que he encontrado es que la tangente, como yo conozco este ángulo cuánto vale, entonces este ángulo tiene su seno, tiene su coseno y tiene su tangente. Si digo el seno de 57.20, necesariamente necesito la hipotenusa, entonces no sé cuánto vale la hipotenusa. Podría calcular, sí, 10. Pero buscaré otra alternativa, sí, necesidad de buscar de hallar la hipotenusa, o sea, cómo aumentar mi ejercicio. Pero el coseno no utiliza la hipotenusa, entonces me sirve. La tangente no utiliza la hipotenusa, utiliza el cateto opuesto y el adyacente, entonces se me sirve, por eso es igual a el cateto opuesto sería D sobre mi cateto adyacente que es 135. Entonces eso lo transcribo. Tangente de 57 grados de punto es igual a D dividido en 135. Luego despejo de 135 va a multiplicar a la tangente. Queda así. D queda solito. Y luego esto lo puedo calcular y eso sería mi. ¿O hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de alguien? Pueden copiar esto por si acaso, para que se guíen. Bueno, nadie tiene pregunta. A ver, nos quedan aproximadamente 10 minutos. A ver si acabamos. El siguiente problema. El siguiente problema. Damos una hoja. Y aquí dice usar el ángulo de depresión. Dice, desde lo alto de un edificio situado frente a un océano, un observador ve un bote que navega directamente desde el edificio. El observador está a 100 pies sobre el nivel del mar y el ángulo de depresión del bote es de 25 grados. A 40 grados durante el periodo de observación, calcule la distancia que recorre el bote. Entonces aquí me está preguntando, dice que acá, en donde está mi punto rojo, hay un observador. Dice que cuando ese observador ve el barco, forma un ángulo de depresión, este ángulo de 25 grados. ¿Ya? Forma este ángulo de 25 grados. Luego, a medida que transcurre el tiempo, o sea, a medida que el bote se está acercando, forma un ángulo de 40 grados. A medida que se acerca, obviamente, va a cambiar.
Así que ya es de 40 grados cuando pasa cierto tiempo. Calcule la distancia que recorre el borde. Entonces, la pregunta es, en ese tiempo de cuando el observador miraba a 25 grados y cuando ha aparecido a 40 grados, ¿qué distancia recorre del borde? Eso es lo que distancia que ha recorrido del borde. Esa es la pregunta. ¿Qué distancia ha recorrido ahí? Entonces, aquí hay que armar muchos triángulos todavía. Pues, vamos a usar para los triángulos. Ya, el primer triángulo. Ya, el primer triángulo que hay que armar es el triángulo de arriba que va desde el observador. Luego aquí está el borde. ¿Ya? Luego, aquí se forma un ángulo de 25 grados. Sería más o menos. ¿Ya? El ángulo de 25 grados está aquí, como indica en el dibujo. Aquí. ¿Ya? Luego, entonces aquí voy a contar. ¿Ya? Aquí. Ahí está el dibujo. Pero aunque se puede enviar por el dibujo. Luego, aquí, la distancia que hay entre C y B, ¿alguien me puede decir cuánto es? La distancia que hay entre C y B. ¿Nadie? Aquí está. Esta distancia se puede trasladar aquí, que es la misma distancia que lo veo acá. Sí. Entonces, esta distancia es 100. Luego, ¿qué más? Luego cambia esto a 40 grados. Entonces, voy a otro triángulo sobre este. Con este mismo triángulo, partiendo de este mismo punto, ahora se forma un ángulo de 40 grados. Ya se va con cerquita. Y acá ya se forma otro ángulo. Ese ángulo indica que ahora es de 40 grados. Ya. Este ángulo ahora es de 40 grados. Entonces el bote ha recorrido una distancia. ¿Ven? La pregunta es, ¿cuánto ha recorrido esta distancia que ha recorrido? El pico que ha recorrido, eso les está preguntando. ¿Cuánto es? ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Alguna idea que alguien tenga? ¿Alguna idea que alguien tenga? Tenemos dos triángulos con un ángulo insular. Por si acaso, este 100, ¿dónde se repite otra vez? Se vuelve a repetir. Ahí también, sí. No cambia. Porque el observador de donde está mirando cambia su altura. Entonces, sigue siendo 100. Los dos triángulos. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la distancia que
que se corre al principio. O sea, esta distancia, que obvio se de abajo es lo mismo. Esa distancia es el primero que tendremos que calcular. Luego, calcular la distancia del otro triángulo, del segundo triángulo. Y luego hacer una resta y vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. Y esa es la distancia que se recorrido. ¿Más o menos entienden la idea o hay alguien que no entiende? ¿Cómo he pasado de aquí? Bien. Ya. Vamos a esconder el primer triángulo. Este ejercicio estoy resolviendo y yo les voy a pedir que me resuelvan cuánto vale la distancia entre A y C si este es de 100 grados y aquí hay un número perpendicular. Rapidito, me dice, usando 25 grados, ¿cuál es la función que deberíamos usar? El de 40 no toma en cuenta, el del otro. Este ángulo de 25 grados, tenemos este lado que sería su cateto opuesto y nos pide calcular su cateto adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica que tenemos? Que use opuesto y adyacente. Es la misma que hemos usado. ¿Cuál sería? El seno. Seno. Seno utiliza la hipotenusa. ¿No es? ¿Cuáles hemos usado? O sea, que no utiliza la hipotenusa, solo utiliza el cateto opuesto y a la diestra. El tan. Exacto. Los con tangente de 25 es igual a 100 sobre el cateto adyacente, que sería la distancia entre A y C. Entonces, ¿cuánto sería esa distancia? Calculen. Y me dicen cuánto es. $48. ¿No? 48, ¿cuánto? .05. 48.05. ¿Cómo han despejado? Esta vez es muy importante. El ejercicio es tangente. ¿Cuánto es el ángulo de 25? Igual al cateto opuesto, de 100. Dividido entre la hipotenusa, entre el cateto adyacente, que es lo que queremos calcular. Le vamos a llamar distancia AC, porque es la distancia que hay desde el puntito hasta El ángulo es, profe, 25-40. No, no es 25, 40, solo es 25. El 40 es otro triángulo que está ahorita en 25. Ah, ya. Esto tenemos que despejar. ¿Ve? La tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto es 100, el adyacente es AC. Este AC va a multiplicar.